Cuando Julia y su esposo se mudaron a su nueva casa, pensaron que sería el lugar perfecto para criar a su hijo de 4 años, Mateo. Tenía un gran jardín, habitaciones soleadas y un ambiente tranquilo. Durante los primeros días, todo parecía ir bien. Mateo jugaba feliz, reía todo el tiempo y pasaba horas hablando solo. «Está en esa edad de los amigos imaginarios», decía Julia, sin sospechar lo que realmente pasaba. Una noche, al ir a apagarle la luz, escuchó que Mateo murmuraba: «No, tú primero. Yo voy después». Julia abrió la puerta y lo encontró hablando con la esquina vacía del cuarto. Cuando le preguntó con quién hablaba, él sonrió y respondió: «Con Martín. Dice que antes dormía en mi cama, pero que se fue cuando lo taparon con tierra». Pensaron que era una fantasía más, hasta que, al hacer arreglos en el patio trasero, encontraron una caja enterrada. Dentro había juguetes viejos y una fotografía en blanco y negro. En ella, un niño de rostro borroso sostenía un camión de madera. En la parte de atrás decía: «Martín, 1973». Esa noche, Mateo lloró sin razón. Dijo que Martín estaba enojado, que no quería que le tocaran sus cosas, que ahora no iba a jugar, solo iba a mirar. Desde entonces, algo cambió en la casa. Las luces parpadeaban sin explicación. La temperatura bajaba en ciertos cuartos sin motivo aparente. Y cada vez que Mateo hablaba con Martín, lo hacía en susurros, como si temiera que alguien más los escuchara. A veces se reía, pero no era una risa de niño. Era una risa hueca, forzada, como si no le perteneciera. Los días siguientes, el comportamiento de Mateo comenzó a cambiar. Se volvía más callado. No quería salir al jardín. Evitaba su cuarto. Dormía en el suelo del pasillo, diciendo que en su cama ya había alguien. Una madrugada, Julia lo encontró dibujando con crayones sobre la pared del pasillo. Eran figuras humanas, todas acostadas bajo tierra, algunas con los ojos abiertos, otras sin boca. Cuando le preguntó qué significaban, él dijo sin dudar: «Son los que están con Martín. Él dice que hay más, que no están solos, que también me quieren a mí». La pareja intentó restarle importancia, pero Julia no podía ignorar lo que sentía. Una presencia, algo que se movía apenas cerraban los ojos, sombras que cruzaban el umbral de las puertas, y esa sensación de estar siendo observada. Incluso en la ducha, esa misma semana, comenzaron a pasar cosas que ya no podían explicarse con lógica. Se escuchaban pasos en la habitación de Mateo mientras él dormía con ellos. Juguetes que aparecían en lugares donde nadie los había dejado. El sonido de un camión de madera rodando solo por el pasillo. Golpes suaves en la pared durante la madrugada. Y un día, el televisor encendió solo. Mostraba estática, pero en medio de las interferencias, Julia juró ver el rostro del niño de la fotografía. El momento más aterrador llegó una noche en que Mateo despertó gritando, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. Dijo que Martín le había dicho algo nuevo. Dice que pronto va a poder salir, porque yo ya le enseñé cómo. Ya sabe usar mi voz. Desde entonces, cada vez que pasaban por el espejo del pasillo, Julia sentía que algo más los miraba. No su reflejo, algo detrás, algo que sonreía, como si estuviera esperando. Y lo peor era que Mateo ya no le hablaba como antes. Se mostraba distante, ausente. Solo decía una cosa, cada vez que lo miraba fijo a los ojos: «Ahora él también te conoce, mamá». Y una noche, sin razón aparente,
Escribió en la pared de su cuarto, con crayones rojos: «Ahora es mi turno de mirar». Esta historia ocurrió en una escuela rural de turno-noche, ubicada en un pueblo alejado de la ciudad, rodeado por campos y árboles que crujían con el viento. Era una construcción antigua, con techos altos, pasillos largos y aulas que guardaban décadas de historias. Las paredes olían a humedad, y el suelo de madera crujía incluso cuando nadie lo pisaba. La directora encargada del edificio solía quedarse hasta tarde completando tareas administrativas. No le tenía miedo a la oscuridad ni a estar sola. Siempre decía que el silencio la ayudaba a concentrarse. Estaba acostumbrada a los sonidos normales del edificio: el golpeteo del techo viejo, el zumbido de los fluorescentes, el murmullo del viento entrando por las ventanas mal cerradas. Pero esa noche fue diferente. Eran alrededor de las 10:00 p.m., cuando escuchó algo que la dejó completamente helada: voces de niños cantando. Primero pensó que era alguna grabación olvidada, algún parlante encendido en un aula, pero la melodía era antigua. Sonaba lejana, pero cada vez más clara. Una tonada infantil, casi como una ronda de juego, cantada en voz baja pero sincronizada, como si viniera de varias bocas al mismo tiempo. 1, 2, 3. Yo te atraparé. Sintió un escalofrío. Sabía que no había niños en la escuela a esa hora. Agarró su linterna y salió al pasillo. Las luces del techo parpadeaban como si algo las hiciera vibrar. El eco de la canción rebotaba en las paredes vacías. Las voces seguían, ahora más cerca, más nítidas, como si alguien estuviera caminando justo frente a ella, pero invisible. El aire se volvió más frío, y con cada paso que daba sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien caminara justo detrás de ella, pero sin dejar sombra. Al doblar la esquina, no vio a nadie, solo el pasillo vacío y algo más. Sobre el suelo encerado cubierto de una fina capa de polvo de tiza, había huellas pequeñas, como de pies descalzos. Avanzaban en línea recta y se movían solas, paso a paso, como si los niños invisibles siguieran con su juego, hasta llegar a una puerta antigua al final del pasillo, una que ya no se usaba desde hacía años. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave desde el último mantenimiento. Aún así, las huellas terminaban justo allí, como si los niños hubieran atravesado la puerta, o como si nunca la hubieran necesitado. Esa noche no durmió. Se quedó en la oficina, con las luces encendidas, sin animarse a irse hasta que salió el sol. Los días siguientes, la directora no habló del tema. Pensó que tal vez había estado cansada, que su mente le jugaba una mala pasada, hasta que, revisando archivos viejos en el depósito, encontró algo que le heló la sangre. Entre papeles amarillentos, descubrió un informe de hace más de 40 años. Durante una tormenta eléctrica, un cortocircuito había provocado un incendio. 3 alumnos quedaron atrapados dentro de esa misma aula, la que ya no se usaba. Murieron asfixiados antes de que pudieran rescatarlos. El aula fue sellada y convertida en depósito, pero el recuerdo, aparentemente, había quedado atrapado entre esas paredes. Junto al informe había una fotografía. 3 niños de uniforme, tomados de la mano, miraban fijamente a la cámara. 2 de ellos sonreían. Uno, en el centro, tenía una expresión extraña, como si supiera lo que iba a ocurrir, como si mirara más allá del lente. Y entonces lo recordó. La noche del canto, cuando caminaba por el pasillo y pasó junto al vidrio del armario de útiles, creyó ver su reflejo distorsionado. Pero ahora
sabía que no era el suyo. Eran tres rostros detrás de ella. Los mismos de la fotografía, los mismos que no habían olvidado ni sido olvidados. Desde entonces, nadie quiere trabajar de noche en esa escuela. Incluso los porteros más antiguos piden ser reasignados. Algunos aseguran que a veces, en el silencio de la madrugada, se escucha una ronda infantil en el ala antigua. Otros dicen haber visto sombras pequeñas corriendo por los pasillos vacíos y puertas que se abren solas sin corriente de aire. Incluso hubo quien dijo escuchar un leve golpeteo en la puerta del aula sellada, como si alguien desde adentro quisiera salir a jugar. Y lo peor es que, en las grabaciones de las cámaras de seguridad, que siguen funcionando a pesar de que esa parte del edificio está clausurada, a veces se ve algo, no siempre claramente, no siempre humano, pero siempre pequeño, y siempre mirando directo a la cámara, como esperando que alguien lo invite a jugar una vez más. Porque hay juegos que nunca terminan, y niños que nunca se fueron. Solo están esperando a que vuelvas al pasillo correcto. Hay quienes dicen que los niños tienen el alma más pura, y puede ser cierto. Inocentes, abiertos, sensibles a lo que otros no perciben. Pero a veces, lo que los rodea no lo es, porque hay niños que ven cosas que nadie más ve, que señalan rincones vacíos con una sonrisa extraña, que hablan con voces que no les pertenecen, demasiado profundas, demasiado antiguas, que recuerdan vidas que nunca vivieron o conocen secretos familiares que jamás escucharon. Y cuando la oscuridad los rodea, no siempre son víctimas. A veces son la puerta, un canal por el que lo inexplicable entra al mundo, una grieta en la realidad, un espejo que no devuelve tu reflejo, sino algo más. Por eso, si te interesan estos relatos oscuros, reales o demasiado antiguos, para ser olvidados, suscríbete. Cada semana compartimos historias que desafían lo lógico, que incomodan, que revuelven algo adentro tuyo. Relatos que quizás no deberías escuchar con las luces apagadas, ni solo. Y recordá, no todos los niños imaginan. Algunos solo están repitiendo lo que alguien o algo les susurra al oído cuando nadie está mirando.